estabilidad al antebrazos. Entonces vamos a tener una articulación radiocubital superior, una articulación radiocubital inferior, y vamos a tener acá ligamento a nivel de la muñeca, que lo vamos a ver jueves, se llama ligamento triangular. Las articulaciones del codo, hemos visto en la clase pasada, así que no es un problema. El antebrazo es el segundo segmento más largo del miembro superior, se extiende desde el codo hasta el carpo y conecta, como dijimos, las articulaciones del codo y las articulaciones de la mano. Comprende una región anterior, una posterior y una región externa que vamos a tener que estudiar en cada una de esas regiones los componentes musculares. Lo que observamos acá es el cúbito y es el radio. Fíjense ustedes que va a tener una cara medial, porque el cúbito tiene una forma triangular, es un hueso largo, en donde se destaca en el epífisis superior el olecranon y en la epífisis inferior la cabeza del cúbito y su apófisis estiloide. Al igual que el radio, ¿sí? Presenta en su superficie, en su epífisis superior, lo que se denomina perímetro, luego viene lo que se llama el cuello del radio y la tuberosidad del radio. Presenta destacar que en cara posterior, y fíjense esta estructura que tiene el radio, ¿sí? Se llama tuberosidad pronadora. ¿Se acuerdan que ayer veíamos en la articulación que podíamos hacer pronosupinación? En el epífisis inferior se destaca la escotadura cubital, donde se va a articular casualmente con el cúbito, y la apófisis estiloides del radio, que es externa. Ahí vemos bien el cuello del radio, fíjense la circunferencia de lo que es el perímetro, la tuberosidad del radio, al igual que podemos destacar esta parte del cúbito que se llama escotadura troqueal. Esto se va a articular con el húmero y esta región, la escotadura radial, es la que se va a articular con el radio en la articulación radio-cubital. Hacia el tercio inferior de su epífisis vamos a encontrar la tuberosidad del cúbito y vamos a ver cuántas estructuras se van a insertar en este radio y cúbito. Miren, chicos, la cantidad de músculos en la región o cara anterior del radio y el cúbito que se van a insertar y la cantidad de músculos que se van a insertar en su cara posterior, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos un mapa, ¿no? De lo que va a ser las inserciones musculares en estos huesos en la región del antebrazo. Es por eso que nos vamos a hacer varias preguntas, ¿no? Primero, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué tengo que saber de todo esto? Y la respuesta, chicos, es que de antebrazo hay que saber fundamentalmente todo, ¿sí? Son muchos músculos y muchos planos musculares. Por eso, la otra pregunta va a ser, a ver si trabo esto, ¿cómo estudiar los músculos? Los músculos se van a estudiar por planos musculares. Y la otra pregunta, ¿qué es un plano muscular? Y ahora lo vamos a ver, que vamos a clasificar los planos musculares de superficie a profundidad, ¿sí? De superficie a profundidad. ¿Y cómo lo vamos a estudiar a los músculos? Escuchen esto y anótenlo. Los músculos del antebrazo se estudian viendo las características comunes de inserción, porque muchos de estos músculos van a tener una característica común de inserción o proximal o distal en su plano muscular. Entonces vamos a ver que vamos a tener un plano anterior en donde vamos a tener 4 planos musculares. Vamos a tener el plano número 1 o la capa muscular 1, que es la superficial en donde va a estar el músculo. Pronado redondo, flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. La segunda capa muscular o el segundo plano muscular, vamos a ver
el músculo flexor superficial de los dedos. Solamente es el tercer plano, el flexor largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos. Y por último, el cuarto plano, el músculo más profundo desde la piel hacia el hueso, el músculo pronador cuadrado. Todos estos planos musculares, chicos, no sé si me pueden ver, están en esta región, la región anterior del antebrazo. En la región anterior del antebrazo. Entonces, vamos a ver todos los planos. Este sería el primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. ¿Sí? Estos serían los planos musculares de los músculos del antebrazo. El flexor propio del pulgar, la nueva nomenclatura anatómica lo pone en el segundo plano anatómico, no en el tercero. En el tercero dejan solamente el flexor común profundo de los dedos. Vamos a empezar a hablar del pronador cuadrado. Antes de hablar del pronador cuadrado, quiero que ustedes lean esto. Fíjense, el primer plano, los músculos se llaman epicondilios. Entonces, en el primer plano muscular, todos los músculos que vamos a ver se van a insertar en el epicóndilo interno del modo. ¿Sí? Todos los músculos. Y desde ahí hay que saber la inserción distal de cada uno de ellos. Espero que se entienda. Este músculo no pertenece al primer plano, sino estos cuatro. Entonces, vamos a ver el pronador redondo. El pronador redondo es este músculo, es el más lateral de los músculos epicondilios mediales. Fíjese cómo atraviesa la cara anterior del antebrazo. Tiene angularidad y tiene dos inserciones próximas. Una en el epicóndilo, ¿sí? Estas inserciones son muy fuertes. Y el otro en la apófisis coronoide del cúbito, acá. Desde ahí se viene hacia el cuerpo el radio. Obviamente, ese se llama pronador. Es pronador del antebrazo, o sea, permite mover el antebrazo sobre su eje fijo, que va a ser la pronación. Y ayuda un poco a la flexión del antebrazo sobre el brazo. Eso hace el pronador redondo, chicos, el primer músculo. Ahí lo vemos, las dos inserciones del pronador redondo, y acá está directamente una, digamos, otra forma de estudiarlo, otro cuadrito de verlo, en la cabeza humeral, epicóndilo medial del húmero, y la cabeza cubital, el apófisis prominente, desde aquí a la porción lateral del radio. Flexión del codo, pronación, inervación por el nervio mediano, que después vamos a ver cómo se distribuye la inervación en el miembro, en el antebrazo. Flexor palmar, antes se llamaba este músculo palmar mayor, o flexor radial del carpo. De dos formas está bien. La última nomenclatura es el flexor radial del carpo. Es medial el pronador, es medial el pronador, epicóndilo medial del húmero, y desciende hacia la ranura del trapecio y cara anterior de la base del segundo metacarpiano. Es de color amarillo, lo pueden ver acá y lo pueden ver acá. ¿Sí? En estos dos tipos de imágenes, el flexor radial del carpo. Acción, si se inserta en la mano, acuérdense, punto fijo, punto móvil, va a mover la articulación del muñeco. ¿Sí? Va a permitir hacer este movimiento, flexiona la mano sobre el antebrazo. Luego vamos a ver la inserción directa, epicóndilo medial del húmero, base del segundo metacarpiano. ¿Ven? Flexión y desviación radial de la muñeca. Ese es el flexor radial del carpo. El más largo, de color verde, esa del epicóndilo del húmero, acuérdense, es todo. En primer plano salen todos del epicóndilo humeral, lo con fibra, eso. Y se llama palmar largo porque viene a la palma de la mano. ¿Sí? Se inserta en lo que se llama
retináculo de los flexores y la aponeurosis palmar. No hace contacto con ningún hueso particularmente, sino con la aponeurosis palmar, con este tejido que tenemos en la palma de la mano. Ahí se inserta el flexor de la mano sobre el antebrazo y tensor de la aponeurosis palmar. Eso hace este músculo que se llama palmar. Luego vamos a ver, bueno, ahí está con la flechita, la inserción del palmar largo, ¿sí? Retináculo flexor, vértice de la aponeurosis palmar, hace ahuecamiento de la mano, ¿sí? Para que ustedes lo puedan entender, tensando la aponeurosis palmar. Luego viene el último músculo del primer plano, que es de color naranja, y que se llama cubital anterior o flexor cubital del cabo. El anterior, flexor cubital del cabo. Fíjense, tiene dos inserciones proximales, pero fundamentalmente una de sus inserciones obviamente va a ser en el epicóndilo medial y también un poquito en el cúbito, en el olecrano. Pero lo más importante, que pueden decir que simplemente todos insertan en el epicóndilo medial, salvo este que hace distalmente se va a este hueso, a un hueso que se llama pisiforme, que lo vamos a ver en la clase que viene. Y en el gancho del gancho, que son huesos de la primera fila, carpo. Acción, flexión de la mano sobre el antebrazo, aducción de la muñeca y estabiliza la articulación de la muñeca. Estos entonces, chicos, fueron el primer plano de los músculos del antebrazo. Estos fueron los primeros músculos que están debajo de la piel que ustedes, si mueven la mano y mueven la muñeca, lo pueden palpar. Luego viene el segundo plano muscular, donde tenemos el flexor común superficial de los dedos. Fíjense este músculo, chicos, se inserta en el epicóndilo y desde ahí viene a la segunda falange. Van a la segunda falange de la mano. Por eso dice que es flexor superficial de los dedos, porque va a la segunda falange de los últimos 4 dedos. Luego viene el flexor profundo de los dedos, que ya nos inserta en el epicóndilo, y va a la primera falange de los últimos 4 dedos. El anterior venía a la segunda falange. Este viene desde el cuerpo del cúbito a la primera falange. Obviamente la acción va a ser este movimiento, no sé si me pueden ver, hacer este movimiento con los dedos y luego hace esto, ¿sí? Puedo flexionar los dedos sobre la mano y la mano sobre el antebrazo. Esa sería la acción de este músculo que se llama flexor común profundo y flexor superficial de los dedos. Fíjense lo que les puse acá. Puse entre los dos músculos flexores de los dedos, pasa la arteria cubital y el nervio mediano. Anótenlo, por favor, esto es muy importante. Saber que por ahí van dos músculos, el nervio mediano y la arteria cubital, que son vitales para el movimiento y para la nutrición de los músculos. Y al lado de él va a estar el músculo que es el flexor largo del pulgar. El pulgar tiene su propio flexor. Se inserta en el radio, en el cuerpo del radio, y desde ahí va hacia la falange distal en su cara anterior. El pulgar tiene su propio flexor. Importante para la función de pinza en la presión del pulgar con el índice. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer esto, chicos, esta presión de pinza, porque existe ese músculo, el flexor largo del pulgar. Por eso lo puse en rojo, porque esa acción muscular es muy importante, ¿saben? Lo anotan porque es importantísimo. Ahí está la inserción del flexor largo del pulgar, cara anterior del radio, un poco la membrana interósea, y permite la flexión del pulgar. Y luego viene el último músculo
porque se llama pronador cuadrado, es el músculo más profundo, el más pequeño, que va del borde del cúbito al borde del radio, y es pronador del antebrazo y permite la estabilización de la articulación entre el radio y el cúbito. Si se llama pronador cuadrado, va a ser pronador. Ahí lo tenemos, pequeño pronador. Y ahí están todos los músculos que acabamos de ver. Los músculos de la región anterior del antebrazo. Escriban esto, chicos. Todos los músculos de la región anterior del antebrazo están inervados por el nervio mediano, excepto el cubital, excepto el cubital, que es inervado por el nervio cubital, y dos fascículos internos del flexor común profundo de los dedos. ¿Escribieron eso? Todos los músculos de la región anterior del antebrazo están inervados por el nervio mediano, excepto el nervio cubital y dos fascículos internos del flexor común de los dedos que están inervados por el nervio cubital. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, profe. Bien, entonces vean que son muchos músculos y que despacio hemos visto ya toda la región anterior de los músculos del antebrazo. Vamos a seguir entonces. Está bien. Ven la imagen ahí, ¿no? Con el grupo externo. Con el grupo externo. O sea, con el grupo, chicos, que tiene que ver con el nervio radial. ¿Sí? El grupo externo, vamos a tener el supinador largo, el primer radial externo. Si hay un primer radial, va a haber un segundo radial externo. Y si hay un supinador largo, va a haber un supinador corto. Todos inervados por el nervio radial. Todos inervados por el nervio radial. A partir de ahora, chicos, todos los músculos de la región externa y posterior del antebrazo van a estar inervados por el nervio radial. ¿Se entendió? Entonces escríbanlo a eso, es muy importante. Entonces vamos a ver las inserciones del supinador largo, también llamado braquio radial. Braquio radial. Esta imagen me encanta porque es una imagen que lo representa totalmente al músculo. Acuérdense que recién, chicos, recién nosotros veíamos que los músculos se insertaban en esta región, en el epicóndilo medial, y desde ahí salían hacia todo el antebrazo, porque eran anteriores. Ahora los músculos se insertan del otro lado. Ay, no sé qué toqué, chicos. Ahí está. A ver, se inserta en la otra contraparte, por ahí sale el braquio radial. Este músculo, el braquio radial, antes llamado supinador largo, es un músculo que se inserta en el húmero, bien arriba, no tan solo en el epicóndilo, sino en el tercio distal, y desciende hacia la apófisis estiloide del radio. O sea que este músculo, pónganle el braquio radial, tiene la particularidad que no se inserta en la mano, ¿sí? No va a la mano. Y no cumple ninguna función de supinación, por lo que ya no se denomina supinador largo. Esto lo aclaro porque ustedes en algún libro lo pueden leer y no quiero que lo confundan, entonces lo tienen que tener bien claro. Y fíjense, este músculo, ¿saben lo que hace? El flexor del antebrazo sobre el brazo y ayuda a la articulación del codo. ¿Sí? Es un músculo flexor del antebrazo sobre el brazo. Ahí lo tienen.
al músculo radial o braquiorradial en otra imagen. Ahí está la inserción. Ahí está de nuevo el músculo braquiorradial que no llega a la mano. Y por debajo de él está el resto de los músculos, como el extensor radial largo, primer radial. El extensor radial largo o primer radial va desde el húmero hasta el segundo metacarpiano. Sí, estos sí van a la mano y van a los metacarpianos. Y el extensor radial corto se inserta por debajo y va al tercer metacarpiano. Ahí están los dos radiales, ahora lo vemos los dos, pero fíjense, este se llama largo porque viene desde arriba, desde el húmero, y el corto viene desde el epicóndilo externo, ¿no? Estamos viendo la parte externa. Entonces, fíjense, uno va hacia la base del segundo metacarpiano y el otro a la base del tercer metacarpiano. Ahí está el radial largo. Esto se llama cresta supracondyle. Pasa el segundo metacarpiano. Y el corto va del epicóndilo lateral al tercer metacarpiano. ¿Sí? Por eso es más corto. Y por último está el supinador corto. Este sí es un músculo que supina el antebrazo, se inserta en el epicóndilo lateral. Fíjense que acá estamos viendo la cara lateral y posterior del antebrazo. Ahí veo, fíjense, la cara del epífisis posterior del cúbito. ¿Lo ven? Este lo rodea todo, la cara posterior y anterior. Se inserta en el ligamento anular del radio y distal a la cara anterior del radio. ¿Sí? Por eso se llama supinador corto. Todos estos músculos están inervados por el nervio radial. Todos los músculos inervados por el nervio radial. Ahí lo tenemos, al músculo supinador, ¿no? Y nos queda el último plano. ¿Estamos bien ahí, chicos? ¿O estamos hartos de ver músculos ya? Sí, profe, estamos bien. Vamos bien, ¿se entiende entonces? Hemos visto la parte externa, la parte radial, y nos queda ahora la parte posterior. Entonces hemos visto parte anterior, o región anterior, mejor dicho, región externa, y ahora vamos a ver los músculos de la región posterior. Entonces, fíjense, en la región posterior no va a haber cuatro planos, sino que va a haber planos. En el primer plano va a estar el cubital posterior, el extensor común de los dedos, el extensor del meñique, el anconio. Más profundo vamos a ver los aductores, el aductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto y extensor del dedo índice. Todos, acuérdense, todos inervados por el nervio radial. Vamos a ver que todos los músculos, estamos viendo la cara posterior, van a estar inervados por el nervio radial. El extensor de los dedos, así como el flexor, estamos viendo la cara posterior, acuérdense, entonces estamos viendo el epicóndilo lateral del húmero, desciende, ¿sí?, hacia los cuatro primeros dedos y se inserta en la falange proximal de estos dedos. Es extensor de la falange proximal sobre el metacarpo, sobre el metacarpo. Eso hace el músculo extensor de los dedos. Ahí está, ahí lo tenemos, con una línea dibujada, que me parecen unos dibujos hermosos, porque uno ahí lo puede individualizar bien, cada una de las extensiones, y fíjense cómo se abrevia la inserción.
Luego viene el extensor propio del meñique, este chiquito, que va solo al quinto dedo, va también al posterior del epicóndilo. Acuérdense de ustedes configurar todas las inserciones proximales, sería epicóndilo lateral, y termina funcionándose con la lengüeta dirigida al meñique y obviamente ese extensor del quinto dedo. Ahí vemos la imagen del extensor propio del meñique. Luego está el cubital posterior. Sale un cubital anterior, cuando veíamos región anterior del brazo, del antebrazo. Vemos el cubital posterior que también viene del epicóndilo hacia el metacarpiano cubital, ¿sí? Hacia el quinto metacarpiano. En su cara dorsal, obviamente, acá lo vemos, con sus dos inserciones proximales, fundamentalmente la epicondilia y la cubital, y desciende hacia la base del quinto metacarpiano. Y por último, el músculo anconio, que es un músculo pequeño que se encuentra en el codo. Ese sería el primer plano de los músculos. Ahí está el anconio, ¿sí? Un pequeño músculo que se encuentra en el codo. Ahora viene el segundo plano. El segundo plano, fíjense, va a tener el abductor del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar, todo juntito, ¿ven? Y el extensor propio del índice. Sí, va a tener todos estos músculos que van a ser parte de los músculos o del aparato que se llama aparato extensor profundo. El aductor largo del pulgar, el aductor largo del pulgar, junto con el extensor corto, forman el límite lateral de la tabaquera anatómica. O sea, el aductor largo, el extensor forman este espacio, chicos. A ver, voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles mi mano. Este espacio que ustedes ven acá, que se forma en la mano, este espacio, este huequito, se llama tabaquera anatómica. Entonces por ahí pasa el aductor y el extensor del pulgar. Pero no tan solo es importante por eso, sino también porque en ese espacio, en el fondo de ese espacio, como importante pasa el nervio radial y la arteria radial pasan por este espacio, que se llama tabaquera anatómica. Este aductor del pulgar se va a insertar en la cara posterior y lateral del cúbito, membrana interósea, y desde ahí va a ir al primer metacarpiano. Extensión y aducción, obviamente, es su acción. Ahí vemos cómo este triángulo marca la formación de la tabaquera anatómica en esta región. Ahí vemos la inserción del aductor del pulgar. El extensor corto del pulgar es el de color rojo, ¿sí? El extensor corto del pulgar, hacia medio de la membrana interósea, al borde, y se va desde ahí al primer metacarpiano, o sea, al pulgar, ¿no? Ahí lo vemos, cortito, por eso se llama extensor corto. El extensor largo del pulgar está hacia el lado, pero este ya va a insertarse en la cara posterior del cúbito y membrana interósea, pero va a la falange distal del pulgar. Por eso se llama extensor largo del pulgar. Acuérdense que acá se formaba la tabaquera anatómica. Y por último, chicos, el extensor del índice. Se inserta en el cuerpo del cúbito y va a la falange distal del índice. Entonces así hemos visto hoy todos los músculos del antebrazo, ¿sí? De la porción lateral, el supinador, el extensor largo, el músculo brachiorradial. Este es el repaso, este es una imagen, obviamente, del libro Anatomía Clínica Pro. Estudien este cuadrito, ¿sí? Y véanlo al músculo. Estudien este cuadrito y lo ven. Y cuando vayan al práctico también tienen que mirar el músculo. Esta es la porción posterior, superficial, donde estaba el anconio, el cubital, el extensor cubital, el extensor del meñique, el extensor de los dedos.
Esta es la porción profunda que acabamos de ver, los del pulgar y del índice, todo lo que tiene que ver con el pulgar y el índice, y algunos movimientos que nos permite hacer, por ejemplo, la flexión, los músculos que actúan sobre el codo, en la articulación húmero cubital y húmero radial. En la flexión, el braquial, el bisebraquial, el pronador redondo. Esto no lo tienen que saber, pero simplemente se los dejo por si a alguno le interesa cada una de sus funciones. Ahí están las imágenes de cómo es la supinación, la pronación, los principales músculos involucrados como el bráqueo radial, los principales músculos involucrados en la supinación, por ejemplo, el bíceps, el supinador largo, el extensor largo del pulgar. ¿Sí? Les dejo algunas imágenes y algunas reflexiones de todo lo que es los músculos y cómo actúa cada uno de ellos en los movimientos de la mano, por si ustedes quieren verlo y quieren ver y practicar cómo es la flexión, la extensión, y ahí está marcado cuáles de los músculos actúan tanto en la lateralización, por ejemplo, de la articulación de la muñeca. ¿Sí? Otra cosa importante es el recorrido del nervio mediano en el antebrazo. ¿Sí? El recorrido del nervio mediano, entre qué músculo y qué músculo va el nervio mediano, la arteria radial y la arteria cubital, como les dije, la vamos a ver la clase que viene, o sea, el jueves, vamos a poder ver toda esta vascularización e inervación debidamente de todo lo que es el antebrazo. Eso lo vamos a dejar para el jueves, así el jueves, si quieren, vamos a votar si quieren volver a tener la clase completa o vemos solamente esto. ¿Qué quieren hacer el jueves? ¿Quieren que repitamos todo antebrazo, más vascularización e inervación con un break entre el medio? ¿Les parece? Bueno, profe. Sí, profe. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Miren, Sí, profe. lo que tiene que quedar de hoy, gente, es lo siguiente. Tiene que quedar lo siguiente. Tiene que ustedes pensar que primero que el antebrazo es una ensalada de músculos, ¿sí? Hay muchos músculos. Que el antebrazo va a tener regiones, una región anterior, una región lateral y una región posterior. Que todos los músculos, o el 90% de los músculos de la región anterior, son obviamente flexores, ¿sí? Flexores. Que los músculos de la región lateral y la región posterior son la mayoría extensores. Extensores. El otro concepto clave, chicos, es observar la inserción de los músculos. Observar que se inserta en el epicóndilo interno, epicóndilo externo. Y todas las porciones, por ejemplo, del plano profundo posterior que acabamos de ver, son el aductor, el extensor corto, el extensor largo del pulgar, se inserta en el cúbito. ¿Sí? Y desde ahí, obviamente, si se llama extensor corto del pulgar, va a ir a la segunda falange, y si se llama extensor largo, va a ir a la primera falange. Que toda la región anterior está inervada por el nervio mediano, excepto el cubital y dos fascículos profundos del flexor común profundo de los dedos. Y que el resto, todo lo que es extensores y laterales, o sea, posteriores y laterales, está inervado por el nervio mediano. ¿Se ha entendido eso, chicos? El nombre de los músculos lo van estudiando, lo van internalizando, ¿sí? Pero lo más importante es que este concepto haya quedado. Muchos músculos, varios planos, el músculo, quiénes inervan el mediano, quién inerva el radial, quién inerva el cubital. Porque si ustedes en el examen no se acuerdan la inserción del braquio radial, nadie los va a bochar, o sea, no les van a decir, váyase, no entendió nada. Pero si ustedes no saben las regiones de inervación, lo más probable es que les vaya muy mal, ¿sí? Así que bueno, si se ha entendido, yo feliz. Les dejo un abrazo grande, yo me voy al acto. Mañana, el jueves, nos juntamos de nuevo, ya les voy a subir los links. ¿Hay algún ayudante de cátedra? ¿Se unió algún ayudante de cátedra hoy? Todos duermen. El jueves les voy a subir el link. Mañana les subo los links para el jueves y viernes, para que veamos y repitamos antebrazos, si les parece. Por ahí podemos ver 2 clases más. Y el viernes ya empezamos con pelvis, ¿no? Empezamos con pelvis, que es un tema bastante largo. Les dejo